para todos. Vamos a empezar con nuestro tercer CIPAS del curso de competencias ciudadanas. Hoy vamos a trabajar el tema de mecanismos de participación y dar herramientas para el desarrollo del trabajo colaborativo de la fase número 3, que tiene que ver justamente eso, con los mecanismos que nos permiten, tanto las instancias legales, pero también nosotros como ciudadanos, cómo nos apropiamos de ese ejercicio. Este es un espacio, un mecanismo de participación, el que ustedes como estudiantes puedan llegar a los espacios que se abren, puedan llegar también con sus aportes, puedan llegar también con sus inquietudes, con sus observaciones y que entre todos mejoremos el espacio. Esa es la dinámica que manejamos dentro de los círculos de los CIPAS y pues que también hace parte justamente de nuestro curso. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. La idea es que en el transcurso vamos a hacer 3 momentos. Uno, que es la explicación temática donde vamos a trabajar los mecanismos de participación. 2, dentro de ese ejercicio la idea es que sea participativo, que nos vayamos contando, que vayamos mirando cuáles pueden ser los posibles ejemplos, que de una vez vayamos mirando si tenemos alguna duda o alguna inquietud frente a lo que nosotros estamos desarrollando y hemos desarrollado en el ejercicio de nuestro curso. Y pues desde ahí también en miras a lo que ya nos queda, que también es muy poquito, prácticamente nos quedan 3 semanas dentro de nuestro proceso para cerrar la tercera fase y la cuarta fase, que es el ejercicio final. Entonces, en esa medida, sí, pues la invitación a todos a que nos apropiemos de estos espacios. Importante. Yo sé que muchos tienen la idea de que como nos llega la grabación no hay ningún inconveniente, después lo vemos, pero su voz es importante en los espacios. Entonces, en esa medida, pues sí, hacerle la invitación a que siempre participen, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ese ejercicio y desde ahí, pues vamos a empezar nuestro trabajo. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Voy a empezar les voy a compartir pantalla. Bueno, la segunda parte es eso, el trabajo de discusión y de retroalimentación y el proceso también que nos va a acompañar de la fase número 3, que es quizás donde tenemos inquietudes frente a las dificultades con las que nos encontramos con la guía de trabajo, que es la que, como su nombre lo indica, nos guía todo el proceso de formación. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación, así que voy a compartir pantalla. Y por favor, cuéntenme si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Por favor, cuéntame. Sí. Listo. Entonces, pero espérenme, que es que me faltaba una cosita que quiero compartirles para empezar. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio de reflexión antes de empezar con nuestra temática y eso que nos permite también el pensarnos un poquito, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Ya, acá, ya está. Muy bien, entonces... Ay, esa no. Ay, esa tampoco. Un segundo. Muy bien, les quiero compartir esta fábula que tiene que ver con nuestro proceso de formación, pero primero parte de ese contexto de formación como persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del contexto de psicología, porque todos nuestros estudiantes hacen parte de psicología, el maestro Hernando es filósofo, yo también, y pues desde ahí todos manejamos ese contexto de qué es lo importante en la construcción de la persona. Entonces, quiero compartirles esta fábula que me significa mucho por el quehacer de cada uno de nosotros. Y también quiero que lo piensen no solo dentro del ejercicio profesional de lo que cada uno de nosotros debe hacer y dentro de los grupos colaborativos, sino también dentro de su proyecto de vida. Y cuántas veces nosotros quizás paramos por otros o nos dejamos llevar por otros, pero se nos olvida esa misión fundamental que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, les voy a compartir, por favor, cuéntenme antes de empezar si tienen sonido, porque puede pasar que no. ¿Sí me escuchan? Sí, a usted sí. Sí, claro. A mí sí, pero al cuento no. No. Entonces un segundo porque me tengo que salir y activar entonces otra opción. Es que sí puede pasar que cuando uno empieza
no le activa lo que debe corresponder, entonces ya. Muy bien, entonces ahora sí voy a quitar mi audio y mi video para que podamos concentrarnos en la presentación. Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle. «¿Qué haces, colibrí?», le gritó. «¿No ves que todos huimos para salvarnos?». El colibrí respondió. «Voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio». El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?». «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Bueno, muy bien. Pues resulta que como ese colibrí también es esa invitación a cuál es la parte. Hoy quiero que hagamos ese ejercicio de reflexión en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros hacemos lo urgente, más no lo importante, ¿sí? Y en ese ejercicio de consecuencia hay una cosa significativa, y es que como seres humanos se nos olvida muchas veces es esa triada de consecuencia, del actuar, del sentir y del pensar con esa coherencia. Entonces, esa invitación del colibrí es a que cada uno de nosotros se piense en ese ejercicio de cuál es la parte que yo estoy haciendo. Sí, sí puede pasar que muchas veces dentro de mi grupo no aparezcan, no aporten al foro, no se comuniquen, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es mi parte? O sea, ¿yo qué estoy haciendo para que esa parte genere otro cambio? ¿Sí? Apague ese incendio, para que el día a día también se componga de otras dinámicas, pero porque yo soy consciente de que estoy haciendo lo que me corresponde. Entonces, en esa invitación, ahora sí ya les voy a compartir ya mi pantalla con la presentación. Y pues desde ahí vamos a empezar con nuestra temática. Hoy pues tenemos nuestro contexto de mecanismos de participación, pero quería empezar con este proceso partiendo de nosotros mismos. O sea, la participación parte de nuestro proceso, de nuestro apoyo, de nuestra iniciativa, de nuestro liderazgo, ¿sí? Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces esperamos a que el resto gestione y desde ahí pues dinamice otras dinámicas que muchas veces yo solo asumo, pero que no puedo manejar, no puedo controlar. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar eso. El primer tema que vamos a trabajar es el trabajo colaborativo y sí quiero que compartamos un poquito cómo van esas dinámicas de trabajo
quizás es una de las situaciones metodológicas que tenemos no solo en nuestro curso de competencias, sino a nivel general, donde nosotros tenemos también un proceso misional en la universidad que se llama aprendizaje autónomo y solidario. ¿Y qué implica eso en la realidad? O sea, ahí es donde yo quiero también que empecemos a mirar y a buscar estrategias de qué está pasando a esas diferentes situaciones que se nos pueden ir dando en el transcurso del curso. Luego vamos a mirar los mecanismos de participación y luego vamos a mirar el desarrollo del trabajo de la fase número 3. Bueno, entonces, bienvenidos. Desde ahí, pues vamos a empezar a mirar qué es el trabajo colaborativo. Resulta que hay varias herramientas y lo vimos al iniciar en nuestra primera web conference, o sea que teníamos una connotación y es que nuestro trabajo se compone de dos elementos. Uno, el trabajo individual y el otro, el trabajo colaborativo. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de una apuesta por nuestra universidad, pues eso nos va a permitir también otras dinámicas porque el aprendizaje virtual nos genera otro tipo de autonomías y nuestro proceso de formación nos da en la universidad ese aprendizaje autónomo y responsable, donde el estudiante tiene la plataforma, encuentra todo el proceso en ella, tiene sus horarios para que pueda, o sea, maneja sus horarios de forma autónoma y pues desde ahí esto nos va generando otro tipo de dinámicas, ¿cierto? Pero cuando ya nos lanzan al proceso de trabajo colaborativo que implica pensar en otros, con los tiempos del otro, con las ideas de los otros, pues ahí ya va cambiando la dinámica. Y es quizás en ese ejercicio donde necesitamos fortalecer mucho más ese proceso. Entonces, el trabajo colaborativo es aquel que se lleva a cabo por varios individuos, o sea, cada grupo de nosotros tiene un componente de 5 estudiantes asignados por el sistema. Yo estaba mirando la vez pasada como la organización de nuestros grupos y pues resulta que tenemos una variedad impresionante de zonas en nuestro curso. O sea, tenemos personas de Tunja, de Chiquinquirá, de Soacha, de Cali, Tumaco, Palmira, Pasto, Neiva, Florencia, Mariquita, San José del Guaviare. Tenemos otros que están pues en nuestro SEAD aquí en Bogotá, otros que están en Fusagasugá, en Acacías, en Yopal, en Cumaral. O sea, tenemos un sinfín de zonas que son representativas por cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y eso qué implica en la hora del trabajo colaborativo? Pues que por muchas circunstancias tengamos que mirar todas esas connotaciones que tenemos a nuestro alrededor o dimensiones y ponerlas en cuestión para poder lograr el objetivo que es, primero, el reconocer el grupo, segundo, mirar los objetivos que se tienen para el proceso, tercero, la comunicación y desde ahí pues poder lograr realizar el trabajo, ¿cierto? Y quizás eso es lo más difícil. Entonces, ¿qué implica que yo con mi grupo tenga esa capacidad de hacerlo? Para este ejercicio, pues bueno, dentro de lo que hemos desarrollado hasta el momento, ¿qué logros reconocemos? Uno, los que han logrado el ejercicio, primero es el reconocimiento del grupo de trabajo. Entonces, da gusto saber que hay estudiantes que tienen un excelente grupo, que a pesar que estén en diferentes zonas, tienen la posibilidad de comunicación de decir, listo, tenemos tal cosa, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a organizar. Y desde ahí, pues eso necesita cierto liderazgo por parte de los integrantes del grupo. Aporte a partir de las ideas desde los contextos propios de cada estudiante. O sea, la riqueza que tenemos en nuestra universidad es tan significativa porque eso nos va a permitir desde los territorios que cada uno de ustedes está, cuál es el aporte que da al proceso de formación. Siguiente a eso está la construcción de los proyectos comunes y es dentro de esas problemáticas y conflictos que venimos trabajando en el proceso del curso, ¿qué reconocemos y a cuál le apostamos para presentar nuestro trabajo? Luego está la optimización del tiempo cuando todos aportan y es claro, o sea, si todos tenemos esa posibilidad de aportar, pues se nos va a hacer más ágil el proceso. No va a tener que ser la construcción de uno solo. Y siguiente, la proyección más amplia de los objetivos, o sea, aprender a pensarnos en grande cuando trabajamos en equipo. No crecemos solos. Y nuestra vocación de psicólogos también nos permite prestar un servicio. Entonces es también a quién quiero prestarle ese servicio y qué tipo de población tengo a mi alrededor. Por eso es importante el curso de competencias ciudadanas. Pero también tenemos ciertas dificultades. Entonces encontramos que no hay liderazgo. Entonces en algunos ninguno toma la iniciativa para convocar al grupo. Entonces se quedan ahí y pasó la fase y no se pudieron organizar. Entonces ahí uno dice, vengan, pero si somos profesionales, si estamos en ese proceso de formación, ¿qué pasa?
Falta de comunicación dentro del equipo de trabajo, claro, y eso también parte del liderazgo. O sea, ¿qué implica que yo no tenga el contacto de mis compañeros o que si lo tengo y lo gestiono, pero ellos no contestan? Bueno, yo ya sé que hice mi parte como el colibrí, pero generé esas estrategias para poderlo manejar. Falta de interés por parte de algunos estudiantes, sí. Hay algunos estudiantes que son muy líderes, muy proactivos, que convocan, pero resulta que no tienen esa misma resonancia con sus compañeros de grupo. Pasa. Entonces, en esa medida uno dice, sí, qué lástima, porque se desperdicia también ese talento de ese otro compañero que está cuadrando todo su proceso para el trabajo. Los imaginarios sociales negativos al trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento yo tuve alguna situación del grupo y no funcionó porque terminé haciendo el trabajo sola y resulta que tal cosa, entonces yo voy a pensar que todos los grupos son de la misma forma. Entonces, ahí es donde también tenemos que reconocer primero el capital humano con el que estamos trabajando y quizás también quitar esos imaginarios sociales negativos que tengo frente al reconocer el posible aporte que me puedan dar mis compañeros. Entonces, eso también necesitamos trabajar. Y por último, la falta de educación de qué es el trabajo colaborativo. Pasa, que nos tenemos la imagen del trabajo colaborativo que nos enseñaron en el colegio. Y era una reflexión que también hacíamos en algún momento aquí en la universidad. ¿En qué momento les decimos a nuestros estudiantes cómo trabajar colaborativamente para que ellos puedan ser exitosos dentro de su proceso de aprendizaje? En eso estamos trabajando. Y la idea pues es también que ustedes pues se permitan resignificar ese contexto metodológico, pero que también nos cuenten cómo es su vivencia frente a ese proceso. ¿Listo? Entonces, en esta parte sí voy a abrir acá el espacio, voy a dejar de compartir y quisiera escucharlos y escucharlas, por favor. O sea, ¿cómo les ha ido en su proceso de trabajo colaborativo? María José, Elizabeth, Lady, Irene, cuéntenos por favor, y el maestro Hernando también que nos cuente cómo ha sentido ese contexto de trabajo con los estudiantes, ¿sí? Entonces sí quiero que nos charlemos, que nos contemos cómo es esa dinámica o cómo la perciben, por favor. Muy buenas tardes. Y Lady, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte, preciosa. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto. Cuéntame. Pues desde mi experiencia en cuanto a los trabajos colaborativos, puedo decir que hay compañeros con quienes se logra muy buena empatía, muy buena sinergia, se puede trabajar porque uno se comprende y los tiempos coinciden y entonces se suben los aportes a tiempo, pero puedo decir que cuando en los trabajos colocan, por ejemplo, hacer comentarios a los compañeros, sí siento que algunas personas tienen como una sensibilidad que toman las cosas como muy personales, o sea, da como un poquito de temor en decirle de pronto al compañero, no estoy de acuerdo, porque pues la idea de los grupos en algunos casos es generar debate, ¿cierto? Pero algunas personas lo miran como algo negativo, como si uno les estuviera criticando su posición o los comentarios que ellos hacen. Entonces yo me he sentido como un poco limitada en cuanto a poder mostrar mi apreciación frente a lo que un compañero opina en relación con eso, ¿no? En cuanto tiene que ser con debate. Ya cuando es un aporte donde cada uno pues va a complementar el trabajo, a enriquecerlo, pues sí he visto que ha habido una muy buena dinámica, ¿no? Pero sí quería como resaltar como ese puntico porque nos falta como un poquito de conciencia en esa parte, que los compañeros no siempre tienen que estar de acuerdo con nuestras opiniones, ¿no? Y que el hecho de que diga, compañero, yo no veo de tal punto, o yo no comparto, o no estoy de acuerdo con la opinión del compañero, no hay como esa conciencia en cuanto a debate se refiere. No sé si me hago entender. Sí, sí, señora. Muy bien. O sea, ese ejercicio es el que necesitamos reconocer, porque eso también nos va a aportar a generar otro tipo de estrategias para poder trabajar con ustedes. O sea, lo que tú dices es muy cierto. En el ejercicio del debate no tengo que llegar yo a pelear con la persona, ¿sí? O sea, es mi punto de vista y desde ahí yo genero otra dinámica de postura y otra dinámica de visión. Pero eso también implica ciertas habilidades emocionales para poderlo trabajar. Entonces, ese es un elemento que necesitamos trabajar. ¿Cómo manejamos la inteligencia emocional en el grupo colaborativo? ¿Mm? Listo. Gracias, mi lady. Que Dios te bendiga. Listo, familia. ¿Quién más?
Irene, Elizabeth, María José. Bueno, doctora Sonia, en cuanto a mí, bueno, yo empiezo con el curso y enseguida busco el nombre del director, tengo una agenda, le escribo el nombre del tutor y después escribo los nombres de los 4 estudiantes que me tocan y miro a ver si tienen los teléfonos. Cuando ya ellos tienen los teléfonos, entonces yo vengo y empiezo a comunicarme con los que tienen los teléfonos y hago WhatsApp web, hago un grupo de WhatsApp y por ahí nos vamos escribiendo y vamos organizando. Hay algunos que en algunos grupos, algunos no participan y uno se da cuenta a veces que hay compañeros que terminan el trabajo y entonces, o sea, en este semestre me han tocado unos compañeros que uno está trabajando y ya faltan 3 días y entonces yo les escribo por el interno a ellos y les escribo, compañero, mire que el trabajo, que tal, que no, que tengo tal cosa, pero ya faltan 3 días, mire a ver si alcanza a poner los ejercicios así. Entonces, no, que sí, que yo lo voy a poner, que no lo voy a poner, y entonces a veces uno está esperando de que, como decir, si el trabajo es colaborativo, uno tiene que poner una portada, una introducción, los temas, las conclusiones y entonces las referencias bibliográficas y todos los anexos que tengan ese trabajo. Entonces uno dice, no, voy a hacer, por decir algo, la portada y la introducción y que los otros compañeros tienen que hacer, su aporte. Entonces uno se queda ahí esperando y a última hora a veces uno tiene que terminar haciendo ese aporte que uno ha dejado de hacer con tiempo. Entonces lo hace como a la carrera porque ya el compañero no participó y ya a esta hora y a las 12 hay que entregar el trabajo. Entonces en eso no me gustan lo colaborativo porque a veces uno está como que atenido a que el otro haga su parte y si no la hace, entonces uno llega a no presentar de pronto las cosas. A mí, yo me pongo nerviosa en ese sentido porque entonces uno le cae la angustia de que a veces el internet se cae, a veces no hay luz y yo cojo el rol de entrega por estar segura de que sí se entregue el trabajo. ¿Por qué? Porque no recuerdo en qué curso fue que a mí me tocó un trabajo que teníamos que entregar y había un compañero que habíamos escogido el tema de él y resulta que él no había, o sea, nada más hizo una participación en el foro y ya, y en el trabajo colaborativo nada. Y entonces yo lo llamaba y le escribía y nada, y él no contestaba. Al fin contestó el día que íbamos a entregar el trabajo. Entonces, vea compañero, que póngase las pilas, que no, que ese trabajo está mal hecho, que mejor le decimos a la tutora que nos deje 3 días para nosotros terminar bien el trabajo. Y yo le dije, no, ese trabajo nosotros lo vamos a entregar así. Si nos sacamos un 5, un 5, y si nos sacamos un 100, un 100. Pero el trabajo lo vamos a entregar así porque ¿cómo le vamos a salir 5 personas a un tutor a decirle que no pudimos entregar el trabajo por tiempo si teníamos un mes de estar en eso? Entonces, esas son las a veces que uno tiene así lo que es consecuencia de trabajar uno con otra persona, pero que toca así. Y como hay trabajos que de pronto están los compañeros, bueno, compañero, yo hice esto y usted haga tal cosa y yo hago las conclusiones y así. Y entonces son trabajos que son dinámicos y que es chévere trabajar con ese grupo. Pero bueno, aquí vamos. Sí, es una lotería, en eso tienes toda la razón. O sea, hay cosas que uno dice, sí, dependiendo con la empatía con la que trabaje en el grupo, pues sí mismo se puede desarrollar el ejercicio. Pero cuando no, ¿qué hay que hacer? Y es lo que volvemos a lo mismo, necesitamos formarnos en trabajo colaborativo, o sea, todos, porque todos deberíamos estar en disposición de tener una muy buena actitud para desarrollar el ejercicio, ¿sí? Y eso, o sea, lo que tú dices, sí, o sea, muchas veces se recarga el trabajo más en unos porque los otros no respondieron con el ejercicio que tocaba.
Entonces, ahí es donde también eso va generando esos imaginarios sociales de, no, alguna vez me pasó en un grupo y entonces ya eso va a ser siempre así. Entonces, ¿qué implica también ese proceso de irnos permitiendo? Y es una construcción conjunta. Lo que pasa es que si venimos de una dinámica de trabajo individual y personalizado que nos necesitamos ir transformando dentro de ese proceso de profesionalización que tenemos en la universidad. Gracias, Melissa. ¿Quién más? Irene, María José, maestro Hernando, Irene. Bueno, profe, nosotros, bueno, yo afortunadamente he contado con buenos equipos de trabajo. Nosotras dinamizamos, por WhatsApp nos escribimos, muchas veces hemos creado ya en el Drive, directamente vamos montando el trabajo y todas vamos colocando, vamos mirando. En alguna oportunidad, pues nosotros nos estamos formando como psicólogos. Entonces, ahí está la empatía por el otro, porque por lo menos el semestre pasado tuvimos el caso de una compañera que ella siempre participaba mucho, nos apoyaba. Ya en el último trabajo tuvo una calamidad con su chiquita y ella nos dijo, no, me toca estar en la clínica con la niña 24/7, no puedo. Y nosotras suplimos muchas partes de lo que ella tenía que hacer. Ella nos mandaba alguna cosa, pero tratamos como de darle como todo el apoyo, porque pues era una situación que no era repetitiva, sino que pues veíamos que sí estaba la necesidad de ella estar con su niña. Entonces, lo que decía la compañera ahorita es muy cierto. Muchas veces algunos compañeros son muy recostados. Entonces ellos aparecen ya es los últimos días, o por lo menos yo este semestre tengo una situación con una materia y es que tenemos un compañero que él nunca aparece. Y resulta que el último día, cuando ya nosotras colocamos como en el foro el trabajo colaborativo de cómo vaya con los últimos ajustes para que todas lo podamos mirar, él coge y envía el trabajo, coloca el nombre y envía el trabajo, pero nunca nos dice. Y ya hemos nosotras repartido los roles y sabemos quién va a hacer. Y resulta que la persona que está encargada de hacer la entrega, pues ella hace la entrega. Y cuando después la tutora nos dice, bueno, pero es que ustedes entregaron 2 trabajos y nosotros, ¿cómo así que 2 trabajos? Y ya nos ha pasado en las 2 entregas que hemos tenido en este semestre, nos ha pasado eso, que el señor envía un trabajo y ya después la tutora nos dice, bueno, pero ¿cuál les califico? Si hay y el señor hace como algunos ajustes pequeñitos a lo último y hemos tenido ese problema. Y esta es la hora que se va a acabar el semestre y no hemos podido contactar al señor porque si uno le escribe por el interno, él nunca responde y nunca ha dejado los datos del número de teléfono ni nada en la plataforma como para uno poder escribirle y decirle, oiga, compañero. Entonces son como esos baches. Pero pues vuelvo y digo, nos estamos como formando y pues ahí es como el tema un poquito de la paciencia, pero no de hacerle la tarea al otro, sino como llamarlo, invitarlo, decirle. Y pues en esa esperamos que en este semestre pues él no nos vaya a volver a hacer lo mismo porque al día de hoy no ha aparecido, no tenemos ni idea, pero de resto bien, ahí vamos y pues esto es un aprendizaje y habrá unos semestres y unos grupos que uno tenga compañeros que sean más activos, más líderes, más colaboradores, como habrá otros pues que los compañeros toque como llamarlos más seguido, oiga, oiga, pero pues esa es la idea, ¿no? La constancia y ir aprendiendo cada vez más. Gracias, Mirene. Pero ahí sí una sugerencia. Discúlpame, pero aquí también en la universidad tenemos ese manual de convivencia y académico. Entonces, es importante, por ejemplo, o sea, en el curso que sea, bueno, y si es en nuestro curso, pues con mayor razón, porque no es válido hacer ese ejercicio. O sea, yo no puedo venir a coger el trabajo de los otros, arreglarlo un poquito y volver y subirlo y montarlo en la plataforma. Y como no tenemos esa comunicación directa, pues claro, uno en el proceso de la evaluación se encuentra con, ¿qué hago? Pues califico todo lo que haya en la plataforma. ¿Sí? Pero no es el deber ser, porque por eso también acompañamos el proceso de cada uno de los grupos para mirar eso. Y si el personaje en cuestión aparece el último, por favor comuníquenselo a su tutor. Sí, o sea, díganle, mire, profe, tal cosa pasó, con eso uno ya tiene y hace el llamado de atención y hace la anotación, porque si no va a pasar que siempre vamos a continuar en esa dinámica y pues no es lo ético ni lo correcto dentro de ese proceso. Y no se trata de tolerarle al otro,
No, se trata de formarlo. Y si se está desdeformando porque le estamos permitiendo, pues entonces ahí es donde tenemos que acompañar pedagógicamente a ese estudiante. ¿Sí? Entonces sí, por favor, si alguna cosa, y si más si es en nuestro curso, pues con mayor No, razón, por no, favor. acá no es. Pues en este momento para la actividad que estamos desarrollando en esa materia, optamos por en el foro pedir, escribir y decirle al Señor que por favor le agradecemos que no nos haga lo que nos ha dicho en las otras No, entregas, terrible. como para que quede la evidencia y la tutora vea, porque en el primer entrega nosotros le dijimos, no, pero es que él no mandó el trabajo, sí, ese no era el rol de él y ni siquiera habló con nosotras, nada. Y ahorita otra vez nos hizo lo mismo, entonces dijimos, no, dejemos la evidencia en el foro de este momento para que el Señor en el momento que entre y pues si se toma la molestia de leer, vea, y para que sepa que pues no nos debe hacer lo mismo y no se lo debe hacer él, porque pues él también ahí. No, y entonces en ese caso no hagan ninguna publicación del trabajo en el foro. Envíenselo al tutor o a la tutora por el correo y comenten la situación. Sí, entonces uno dice, no, coloquen que ustedes ya hicieron el trabajo. O sea, estamos en proceso de los aportes que hicieron tal cosa, ¿sí? Para que él diga, sí están haciendo. Pero no pongan el trabajo ahí porque él lo va a coger y puede pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio, no, hay también que enseñarle a la gente a ser ético. Entonces, que haga su trabajo. Y si no lo hizo, pues no tiene que presentar. ¿Sí? Ok, vale, Sí. listo, muchas gracias, sí, Sí, señora. sí, sí, porque es que no es justo. Entonces, fíjense todo ese proceso colaborativo que implica. Y por eso es tan importante a nivel metodológico que lo hablemos, porque pocas veces en los diferentes cursos se habla de este tema. O sea, nosotros hablamos de nuestras temáticas concretas, de los cursos como tal que tenemos y todo eso, pero en la parte metodológica necesitamos fortalecernos mucho más, ¿sí? Para mejorar justamente estas situaciones que se nos presentan. Y entonces, como estamos en la virtualidad, pues todo se vale. No. Entonces, en ese ejercicio también es construirnos dentro del aporte del otro y qué gusto encontrar compañeros y grupos que apoyen, que fortalezcan y a los que les cuesta eso, pues que se sumen a la idea y aprendamos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos fortaleciendo. Entonces, tenemos dos cosas, que es la inteligencia emocional y el reconocimiento de los aportes que se pueden hacer dentro del proceso. Maestro Hernando, cuéntenos su experiencia dentro de los trabajos colaborativos, por favor. Muchas gracias, profesora Sonia. Bueno, nuevamente los saludo a todos, un cordial saludo, me siento muy contento. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cierto? Okay. Sí, señor. Lo que decía, me siento muy contento, muy feliz con estar en esta actividad, interactuando con estos muchachos, con estos grupos. Y bueno, primero quiero decirle que uno en la vida tiene que sacrificarse para obtener lo que quiere, ¿verdad? Hay detallitos, pero que hay que asumirlo como sacrificio para obtener lo que queremos. Y máxime si queremos ser un profesional que vamos a aportar a nuestra sociedad. Hay una cosa muy importante que lastimosamente hay una gran mentalidad que mucho individualismo. El individualismo es muy marcado y de pronto eso es lo que nos cuesta en este proceso en la construcción del conocimiento grupal, ¿verdad? Nuestra sociedad nos necesita a nosotros individual, pero también hay acciones que es un trabajo colaborativo. E incluso he estado en el trabajo de llamar a aquellos alumnos que no han podido, o de una u otra razón, no han podido mandar su trabajo o no han trabajado en el grupo, y me han respondido, sí, profe, pero ¿será que usted todavía me acepta el trabajo? Sí, claro, pero con un compromiso. ¿Cuál, profe? Que se una a su grupo, busque a su grupo, siga en las próximas actividades grupalmente, con tu aporte son muy importantes. 5 personas piensan muy diferente a aquella persona que es individual y el aporte es muy importante. Entonces, se trata de construir una sociedad con tus ideas. Qué cosa tan bonita, tan hermosa, que todos pensemos diferente. Nunca vamos a pensar igual, porque pierde sentido la vida, pierde sentido lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, aquella persona
no piense igual a mí. Obviamente que tiene que pasar eso. ¿Qué cosa tan bonita la diferencia, vivir en la unidad con la diferencia de pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo he podido percibir con estos compañeros, con estos grupos? Sí, hay grupos muy interesantes que incluso se preocupan del uno por el otro. Sí, me lo han dicho, profe, mire, fulano de tal está enferma, incluso hay una niña que tenía COVID, pero ellos hicieron no le hicieron el trabajo, pero sí le cooperaron mucho, le ayudaron mucho para que ella hiciera sus aportes. Entonces, yo he visto sí una cooperación muy, muy bonita entre estos muchachos. ¿Qué otra cosa he podido experimentar con estos compañeros, estos alumnos? Bueno, el deseo de superación, el deseo de querer aportar. Cada momento me llaman, profe, mire, puedo hacer esto, profe, mire, ahí le envío este trabajo. Entonces, ¿qué dice? Qué cosa tan hermosa. Cuando uno ve estos alumnos que quieren superarse, en medio, profe, estoy trabajando, en este momento estoy en un descanso, pero necesito que me resuelva esta dificultad. Profe, ayúdeme acá. Estoy trabajando, profe, pero estoy aquí escondido en un bañito, profe. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? O sea, no están estudiando porque les sobra el tiempo, al contrario, porque quieren sacrificar su vida y ser alguien en la vida. Si yo contara mi experiencia de vida, pues ustedes se echaran atrás. Yo fui sacerdote también y estudié con mucho sacrificio, con poco tiempo, ¿qué le digo? Porque yo estudiaba, trabajaba y bueno, aquí estoy. Gracias a mi Dios, pero el sacrificio es muy importante. Es una bendición. Bueno, repito, contento con ustedes. Estoy disponible 100% para colaborarle en lo que pueda. Con mucha humildad y con mucho cariño y mucho respeto. ¿Cierto? Muchas gracias. Amén, maestro. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharlo. Muchas gracias. Este espacio me encanta por ese ejercicio del humanizar nuestra labor. Muchas gracias para todos. No sé si María José estás con nosotros, si tienes audio y puedes participar. Bueno. Entonces, bueno, familia, vamos a continuar. Después de hacer este ejercicio de reconocimiento de lo colaborativo, necesitamos fortalecer eso. O sea, dentro de los procesos metodológicos también que estamos haciendo, en la unidad sociohumanística, que es en la que hace parte de nuestro curso, es también reconocer cómo implica esa formación humana a partir de ese contexto metodológico que le apostamos en la universidad. Pero es también romper muchos imaginarios y muchos paradigmas de que es que son mis tiempos y paré de contar. O sea, ahí tenemos que ir también generando ese cambio de chip, donde el proceso de formación también me permite relacionarme con los otros. Entonces, en ese ejercicio yo debo tener también la disposición, la actitud para recibir, para sacar tiempo, para escuchar a los otros y hacer comunidad educativa. Cuando nosotros tenemos esos diálogos profesionales, créanme que uno aprende tanto de encontrar las experiencias de los otros, que eso nos permite crecer. Entonces, desde ahí vamos a continuar nuestro proceso. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por eso. Les publiqué en el chat el registro de asistencia para que por favor lo vayan llenando en el transcurso de la dinámica. Y pues bueno, ahí nos vamos charlando. Y ahorita al finalizar les paso la de evaluación, bueno, para que miremos el ejercicio. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla y vamos entonces ahora sí a mirar nuestra presentación y lo que nos acompaña desde el proceso de liderazgo y vamos entonces a mirar los mecanismos de participación. Cada una de ustedes y cada uno de ustedes ha venido trabajando en las consultas y en los libros que nos presenta la guía número 3. Entonces, nos presentan todo lo que son los mecanismos de participación a nivel nacional y desde dónde surge y por qué la normatividad de este proceso. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de cuáles son esos mecanismos, entendiendo que nuestra dinámica de la fase número 3 tiene que ver con la selección de un mecanismo de participación previo al análisis de la documentación individual y que posteriormente yo la pongo en grupo.
Entonces, vamos a mirar el ejercicio, vamos a mirar unos ejemplos de cada uno para que también nos hagamos una idea. Y luego vamos a mirar entonces ya la minucia de la parte número 3. Entonces, los mecanismos de participación surgen de la Constitución Política de 1991, pero en sí se constituyen en la Ley 134 de 1994, donde se define que la presente ley permite los mecanismos de participación del pueblo que regula la iniciativa legislativa y normativa. Desde ahí se crea el referendo, la consulta popular, el orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, o sea, permea todas las instancias de participación hasta donde llega a nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué implica? Nosotros muchas veces hemos delegado a la parte institucional, es decir, a los colegios especialmente, y sí a las instituciones universitarias, ese reconocimiento y ese aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de las competencias ciudadanas que van a la par con los mecanismos de participación. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con la población que no tiene acceso a este tipo de estamentos? ¿Sí? Donde ya salieron de pronto del colegio, donde no tienen de pronto participación en ninguna institución educativa. ¿Qué pasa con estas personas que necesitan igual reconocer cuál es su participación dentro de un contexto social? Entonces la ley 134 del 94 nos va a permitir ampliar ese horizonte, ¿sí? O sea, ¿qué herramientas puede tener cada ciudadano para poder hacer su proceso? Desde ahí, pues también encontramos la ley estatutaria 1757 del 2015, que fortalece mucho más la ley de 1994, la 134, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección de la participación de la democracia. Sí, entonces, ¿qué pasa? Imagínense, en 1994 se dio la ley, pero nos dimos cuenta hasta el 2015 que no se estaba aplicando y que era necesario que tuviera otro contexto porque la gente no estaba conociendo cuáles son los mecanismos de participación. En esta parte ya empieza a ser reglamentario y transversal a todos los procesos de formación, especialmente en los colegios, ¿sí? Entonces, hay una cátedra en cada colegio donde se tiene que explicar cuáles son los mecanismos de participación y pues que todos los estudiantes lo sepan. Y volvemos a lo mismo. Y la gente que no tiene acceso a estos espacios, ¿cómo aprende? Entonces ahí es donde dice, ¿cómo desde nuestro ser profesional necesitamos reconocer esto para también dárselo a conocer a la gente que nos acompaña? Entonces resulta que dentro de ese proceso, tanto en el 94 como en el 2015, se crean estas herramientas que se llaman mecanismos de participación, donde se le da posibilidad al pueblo de tener esa voz y ese voto dentro de ese proceso de reconocimiento social y democrático. Entonces encontramos el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, el plebiscito y el voto. Dentro de estos contextos normativos nos vamos a regir para poder también ir haciendo el análisis de esos diferentes casos que debemos conocer que se han presentado para el manejo de estos mecanismos. Entonces vamos a empezar. A ver, amigo, espérame que se me bloqueó. Listo. Entonces, en este ejercicio vamos a empezar por el referendo. Les voy a pedir el favor, vamos a hacer un ejercicio de participativo. Entonces, si alguien me hace el favor y me ayuda a leer esta diapositiva, por favor. Sonia, no están viendo, no están proyectadas. ¡Ah! No están proyectadas. Ay, ¿en serio? Ok, Yo ok. estoy viendo por el chat, pero no lo vi. No lo veía porque estaba acá. Ay, o sea que bueno, ya me salgo un segundo. A ver, entonces voy a volver a compartir pantalla, ¿listo? Gracias, maestro. Entonces, de mi escritorio. Bueno, por favor, cuénteme si ahí estoy, si ya... ¿Ahí? Excelente, excelente. ¿Sí? Ay, bueno. Señora, ya. Ay, bueno. Ahora, disculpe, el nombre del CIPA es... Mecanismos de participación. Ah, ok. Y fase número 3. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver a hacer a grandes rasgos porque yo estaba emocionada, estaba aquí encarretada y no sabía que no tenía la imagen. Bueno, entonces vuelvo a retomar la Constitución Política
nos habla del contexto de la Ley 134 de 1994 y nos habla de la ley estatutaria que fortalece esa ley de 1994, que es la 1757 del 2015, donde se dictan las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Entonces, ¿qué implica eso? Les explicaba ahorita, pero ya viéndolo, así que ustedes ya vean la imagen. Es donde el gobierno se da cuenta que a pesar de que hay una ley de 1994, no se están aplicando los mecanismos de esa participación y que el mismo Estado no permite esa promoción y protección de los derechos a la participación. De ahí que tengamos en nuestra historia, lastimosamente, tanta pérdida de vidas de líderes sociales, porque en últimas es esa participación democrática la que se ha visto vulnerada al tener los mecanismos de participación activos. Entonces, quienes aplican los mecanismos de participación, pues lastimosamente son estigmatizados, son catalogados de que son revoltosos, o sea, un montón de cosas que necesitamos también ir resignificando, porque ¿qué implican esos mecanismos para el bienestar de la comunidad? Entonces, ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Cuando no la vean, por favor, avísenme. Correcto, estamos ¿Listo? Entonces, bueno, les comento. Entonces tenemos el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la convocatoria, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, el plebiscito y el voto, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar uno por uno y a mirar posibles ejemplos, que es el ejercicio que nos está llevando a la fase número 3. ¿Listo? Entonces, en esta parte, a ver dónde estoy. En esta parte, pues vamos a empezar entonces a hacer nuestro ejercicio con el referendo. Ahí cambié ya de imagen. Entonces, ahora sí les voy a pedir el favor, si alguno o alguna me ayuda a leer esta parte, por favor. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Muchas gracias. Bueno, en ese ejercicio, pues el referendo, eso, como su nombre lo indica, es convocar a que todo mundo tome decisión o rechace alguna iniciativa que está presentando el gobierno en sí. Pero vamos a mirar cuál es el ejemplo que nos da frente a eso, donde dice, bueno, entonces les voy a contar uno de los ejemplos. Entonces dice, la constitucional para consagrar el derecho humano fundamental al agua potable. Eso fue uno de los referendos que se dio en algún momento. Estas fuentes de los ejemplos que les voy a mostrar son dados de la Registraduría Nacional, que son los que se supone que tienen todo el control frente a este proceso de los mecanismos de participación. Entonces, ¿qué implica? Que el referendo se dio a partir para consagrar el derecho fundamental al agua potable, un mínimo vital gratuito. Los que vivimos aquí en Bogotá de pronto sabemos qué implica ese mínimo vital en algún momento en alguna de las alcaldías que tuvimos acá. La gestión pública indelegable y directa del agua y protección especial para los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, lo cual incluye la protección de las fuentes de agua, lagos, ríos, playas y humedales, entre otros. Para ello se propone la inclusión de 2 artículos nuevos en la Constitución Política, así como la introducción de parágrafos adicionales para los artículos 63, 80 y 365. Entonces, en algún momento se convocó un referendo para el derecho fundamental del agua potable. Y no solo afectó el contexto aquí de Bogotá, sino que se dio a nivel nacional y que implica que el gobierno como tal, porque es una petición directa, tenga este ejercicio de protección frente a estos ecosistemas y a todo lo que implica. Hace algún tiempo tuvimos, por ejemplo, una situación con el páramo de Santurbán, ¿se acuerdan? Donde el gobierno quería vender a una empresa privada el páramo y pues eso era negociar el agua, ¿sí? Negociar el agua de todas las poblaciones que se encontraban aledañas a este páramo. Entonces, ¿qué implica? Que a partir de este contexto constitucional, la gente se organice desde el contexto también político, porque para eso tenemos nuestros representantes, y puedan presentar un referendo para protección, ¿sí? O para derogar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, también ocurrió lo del fracking. Entonces, ha habido, la vez pasada se convocó un referendo
para que también la gente votara, no me acuerdo en qué zona fue, donde la gente votó que no al fracking. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Que la gente también derogue esos criterios que en algún momento también el gobierno se equivoca en proponer, ¿sí? Entonces, ahí vamos. ¿Listo? Entonces, la siguiente es la consulta popular. ¿Alguien que por favor me lea esta parte? La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio. Gracias, maestro. Entonces es eso, o sea, la consulta popular es cómo la ciudadanía se reúne a mirar esas propuestas de someter asuntos de interés. Entonces, por ejemplo, lo de las basuras, por ejemplo, lo de las mismas aguas, lo de la situación de paso de violencia en algunas zonas. Entonces, ¿qué pasa con ese ejercicio de consulta popular cuando se somete al requerimiento de la gente? Vamos a mirar entonces un ejemplo de esa consulta popular. Y entonces dice, en Colombia se han realizado consultas populares sobre asuntos de seguridad, convivencia, sobre la paz, para regular los juegos de azar, sobre medio ambiente, por la erradicación de drogas con glifosato, sobre rellenos sanitarios, restricciones vehiculares como el día sin carro y servicios públicos domiciliarios, entre otros. ¿Sí? O sea, ¿qué implica? Que sean estrategias que utilizan las diferentes administraciones para poder tomar decisiones y no afectar a una gran mayoría por una decisión de unos pocos. Entonces, en este ejercicio sí se puede hacer. ¿Listo? Entonces, siguiente. Doctora, disculpe. Señora. Este es yo escogí la consulta popular. Ok. Pero entonces ahí en el último punto dice que uno debe de ¿cómo es? Dar un ejemplo. Sí, que señora. uno haya participado en esta consulta popular. Sí. Ahí estoy yo, Vara. Entonces, mira, bueno, entonces me voy a volver ahí en ese ejercicio. Por eso también puse los ejemplos, ¿sí? Porque necesitamos buscar frente a cada uno de los mecanismos de participación cuáles son esos posibles ejemplos que se han presentado. Ahí tenemos que hacer una búsqueda. Por ejemplo, en la registraduría vamos a encontrar diferentes casos, o sea, ahí nos aparece todo el caso concreto de cuando una consulta popular se llevó a cabo, quién la propuso, por ejemplo, en el caso de seguridad, ¿sí? Entonces, en determinada localidad se presentó una situación de inseguridad y eso generó que se reuniera toda la población a partir de la Junta de Acción Comunal y generara una consulta popular para tomar decisiones de qué hacían. Si ponían cámaras, si generaban una mayor conciencia, si se estaban dando cuenta que el proceso de inseguridad venía de otras zonas y no eran de su territorio. O sea, todos esos casos son los que necesitamos que ustedes tomen uno para referenciar el proceso del caso que escogieron, ¿sí? Entonces tú puedes consultar, por ejemplo, sobre los rellenos sanitarios, en qué momento se hizo la consulta popular, en qué zona de los rellenos sanitarios. Por ejemplo, acá en Bogotá hemos tenido mucho sobre el relleno de Doña Juana por la contaminación tan compleja que tiene la afectación a los alrededores de la zona. Entonces, ese puede ser un ejemplo, pero tú debes buscar en tu zona, ¿tú dónde estás? Recuérdame en qué zona estás, Ángela. En el Banco Magdalena, en la zona Caribe. Es que no me acuerdo si la vez pasada tú nos comentabas lo de la situación de tu papá, donde él era pescador, o era otra compañera. Soy yo. Sí, eras tú, ¿cierto? No, mi papá era agricultor, pero él acá, como esta zona, cuando nos mudamos para acá, esta zona es de pescadores, entonces él logró organizarlo, les hizo... La caseta que tú nos comentabas, toda esa situación. Eso es una consulta popular. Bueno, o sea, entonces es ponerla en el papel, preciosa. O sea, es cómo hacer que esa comunidad se organizó en torno a esa necesidad y pues tienes un actor fundamental que fue tu papito. Sí. Bueno, entonces, gracias. analiza ese proceso
Y desde ahí, desde tu zona, tú identificas cómo se ha aplicado ese contexto de la consulta popular o si de pronto ya legalmente en tu zona se hizo alguna situación que tenga que ver con este proceso. Pero sería muy interesante que pudieras también contarnos ese trabajo, ese ejercicio que hicieron allá en comunitario en tu zona, ¿sí? Que nos compartiste la vez pasada. Bueno, yo asistí a los diálogos regionales acá, como se hicieron acá en el banco. Entonces asistí y metí el proyecto, pero no lo hice escrito, sino por medio de un link virtual. Sí. Hice lo que, o sea, como ahí le iban haciendo uno las preguntas y uno iba contestando Sí. más o menos lo que Como era. un formulario. Llenaste un formulario. Sí. Sí, para ver si cómo es, si me sale eso, pues. No, pero independiente de ese formulario, sí tienes toda la responsabilidad moral de ponerlo en un proyecto. O sea, mira, además toda la herencia cultural que tienes por el legado de tu papá en la zona. Entonces, desde ahí, nada, tu merced ya tiene las herramientas para sentarse y a escribir y hacer un buen proyecto que tenga una trascendencia más significativa. Y pues en esa medida, mira, puedes optimizar todos los mecanismos de participación para que se pueda generar ese proceso comunitario. ¿Ves? Ajá. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en lo que nosotros te podamos colaborar, con mucho gusto ahí estamos. Gracias, ¿Listo? doctora. Sí, sí, sí. O sea, nada más es una propuesta muy bonita. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, mira, ese es un ejercicio de consulta popular y ese es un excelente ejemplo para que lo revises, porque tiene una afectación social en tu zona. ¿Ves? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente. ¿O hay alguna otra observación de hasta ahí, hasta ese tema, familia? ¿No? Bueno. Entonces seguimos, dice, el cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales municipales o las juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir, que fue lo que Ángela participó, directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Es obligación del gobernador o el alcalde correspondiente asistir a la sesión, pero este cabildo abierto lo convoca directamente las instancias gubernamentales. O sea, a nosotros nos convocan como ciudadanos. El lío es que no hay muy poca gente que comprende la importancia de esta participación en estos eventos. Entonces, todavía tenemos ese imaginario social que la política es que aquellos que ganan la plata, que se la roban, que hacen X o y que resulta que pasa y acontece que nosotros somos los que permitimos que muchas cosas pasen por no participar en estos espacios. ¿Sí? Entonces, mira, lo que nos decía Ángela ahorita, o sea, cómo este ejercicio también permite transformar las zonas que nos acompañan. Entonces, cada uno revise, así como el colibrí, qué parte está aportando en su zona. Ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Listo? Señora, disculpe, allá en donde estuvimos en los diálogos regionales, resulta que yo estuve en unas reuniones antes de llegar al diálogo con gente que vino de por acá de la zona de Magangué, de por acá del sur del Bolívar, y estuve en varias reuniones para organizar todo con unas cartulinas donde cada quien iba a presentar más o menos lo que se iba a organizar para hacer un proyecto agrícola. Y entonces yo les hablaba era sobre la seguridad alimentaria por medio de, o sea, mi proyecto, lo que yo pensaba. Y el día de que estábamos allá, como fue tanta gente, yo no encontré a los compañeros con los que estuve reunida, pero me sorprendí cuando vi que, o sea, yo me metí en derechos humanos y a la alimentación. Y entonces me sorprendí cuando veo al exalcalde de aquí del banco representando un tipo tan corrupto, representando a los campesinos, como que piensa reelegirse. Entonces haciendo él política ahí en eso. Yo no sé a mí qué me dio, pero lo que más me dio como de todo que quería, no sé ni qué, es que había gente aplaudiendo. Sí pasa. Aplaudiendo de que el problema que nosotros tenemos de agua aquí
no es por el río, sino porque tenemos un mal alcantarillado. Tenemos un alcantarillado de más de 70 años, alcantarillados con tubos ¿cómo es? De cemento podrido. ¿Ah? Entonces eso era lo que quería comentarle. Entonces la participación de ellos, yo comenté, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces me dicen, no, es que no dejaron que otra persona fuera, sino que los compañeros no pudieron subir a decir sus ideas, que tenían unas buenas propuestas, sino que fue él el que subió allá a hablar y a representar a los campesinos. ¿Cómo le parece? Ah, sí, qué tristeza. Sí, lastimosamente uno encuentra en ese camino muchas personas que no. Pero ahí está este mecanismo que es la revocatoria del mandato. No, sí, lastimosamente hay o sea, dentro de ese proceso participativo y social, sí encontramos, o sea, nuestra historia lastimosamente tiene tantos ejemplos de ese tipo de personajes tan poco éticos y tan corruptos, que lastimosamente han llegado allá en representación del pueblo, pero lo único que han hecho es robar a la gente y hacer que los recursos que hayan no sean bien aprovechados para el beneficio de todos, sino que se vuelva un bien personal para ellos. Entonces, ¿qué implica esa falta de ética? ¿Sí? ¿Qué implica esa falta de moral tan compleja en esos personajes? Pero también, ¿qué implica que nosotros como ciudadanos lo permitamos? Entonces, hay una frase, en este momento no me acuerdo de quién es, que dice que no se asombra de la maldad de algunos hombres, pero lo que más le asombra es el silencio de los buenos, ¿sí? O sea, el cómo también cuando uno es consciente de que eso está pasando, pues no hacemos nada. Y lo digo porque también entro dentro de ese ejercicio donde uno muchas veces por evitarse un montón de cosas no hacemos nada. Y eso trasciende y trasciende en otro tipo de dinámicas. Y pues lastimosamente también tenemos una historia muy compleja de violencia por aquellos que se atreven a hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué implica el tomar ese tipo de decisiones? Pero que implica también ser correcto y ético en cada una de las cosas que tú mencionas. Por ejemplo, ese sentir tuyo, es que me dio mal genio, claro, porque es que uno sabe que hay otras cosas que no están funcionando, pero también sabe cuáles son las que deben funcionar. Entonces, a eso tenemos que apostarle, que seamos excelentes profesionales, que donde estemos seamos ejemplo de vida. A eso tenemos que apostarle. Pero cuesta, claro, claro que cuesta. Siempre va a existir la zona de confort donde queramos acompañarnos y más si hay recursos económicos, lastimosamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ejercicio? Entonces, bueno, familia, gracias, preciosa, por tu aporte y qué importante que nos lo cuentes y nos lo compartas en este espacio. Vamos a continuar con la revocatoria del mandato, que es justamente ese ejercicio donde por medio del ejercicio del mecanismo de participación, los colombianos podemos ejercer y controlar y garantizar la eficacia de los actos del Estado. Pero entonces, seamos correctos frente a eso, ¿sí? En nuestro país nos han sembrado miedo, ¿sí? O sea, lastimosamente nos han sembrado miedo frente a ese contexto de que si yo denuncio, pues lastimosamente voy a quedar estigmatizado como líder social, ¿sí? Porque cuando hacemos ese ejercicio de construcción del bien común, pues nos volvemos líderes sociales por mejorar las condiciones de todos. O sea, eso, que el alcantarillado sea digno, que no tenga 70 años, sino que hayan los recursos para poderlo mejorar. Entonces, ¿qué implica eso en la calidad de vida de todos? Pero a muchos les cuesta porque implica recursos. Entonces, la registraduría acá nos cuenta este ejercicio donde en muchas ocasiones se ha revocado el mandato, especialmente de alcaldes, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Aquí les pongo varios ejemplos que saqué. Está el de Tolú, dice revocar el mandato por el cambio verdadero en Santiago de Tolú. O sea, la gente presenta estos documentos legales para hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasa también en el momento? Pues eso implica tanto trámite que puede que algunos prosperen o pueden que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿firma usted para revocarle el mandato al alcalde del Líbano, José Germán Castellanos Herrera, por los altos impuestos prediales, los continuos cortes de agua, el pésimo estado de las calles, los altos índices de inseguridad y la incapacidad de gobernar y no dar respuestas oportunas a los ciudadanos del Líbano e incumplimiento del programa de gobierno? Entonces, ¿qué implica eso? Eso es una acción política de la ciudadanía donde están diciendo, miren,
Esto es lo que está pasando. Y generan toda la estrategia legal para que eso se pueda dar. Entonces, miren cómo los mecanismos de una u otra forma también hay que aplicarlos. Pero pues que sabemos que también tienen un montonón de elementos que son complejos, pero si no los aprendemos, pues va a ser peor, ¿sí? El siguiente es la iniciativa legislativa. Dice, la iniciativa popular legislativa y normativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de representar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República. Entonces, resulta que hay ciertas organizaciones que sí se encargan de organizar esos grupos para poder hacer este tipo de proyectos. Aquí en Bogotá especialmente tenemos, se ha visto más significativamente el ejercicio con los grupos de orden cultural. Entonces, listos, tenemos esta herramienta de iniciativa legislativa. Resulta que dentro del plan de gobierno no se tiene en cuenta todo el proceso de cultura y de deporte. Entonces, los que han sido de esa disciplina, pues se han puesto en la tarea también de ponerse en este ámbito legal para poder exigir sus derechos. Entonces, hoy encontramos muchos grupos, muchas corporaciones y asociaciones que han generado este tipo de procesos para poder tener recursos y poder generar todo su proceso de desarrollo social. Entonces, eso se puede hacer por ordenanzas ante las asambleas departamentales, ante las asambleas departamentales, ante el ejercicio también de los consejos municipales, distritales y ante las juntas. Entonces, ¿qué debo hacer? Reconocer primero cuál es mi junta de acción comunal, pero a veces ni siquiera sabemos quién es el que está en representación de nuestra junta comunal, ¿por qué pasa? ¿Sí? Entonces, esa iniciativa legislativa también es un mecanismo de participación. ¿Listo? Espérame que si no me pasa. Entonces resulta, aquí les voy a mostrar que también es un ejemplo de la registraduría, donde es una propuesta, dice proyecto de acuerdo, por el cual se prohíbe la circulación del carbón, se detalla la reglamentación de los fondos locales de desarrollo, se adoptan medidas respecto a la contribución y valorización y respeto a la mujer, juventud, movilidad, ambiente, educación, salud, vivienda, damnificados y deslizamientos, cultura y deporte, y se dictan otras disposiciones. Entonces resulta que un grupo de personajes, aquí se los traje con nombres propios, presentó esa propuesta porque en su zona resulta que había mucha circulación de carbono y afectaba absolutamente todo el proceso que tiene con su comunidad. Entonces ellos se dieron cuenta que tenía este tipo de afectaciones y en la primera etapa recolectaron 15,000 firmas de apoyo. ¿Sí? Entonces dijeron, listos, empezamos a recoger firmas y vamos a hacer la propuesta. Esa es una iniciativa legislativa. Y resulta que fue tan buena su propuesta que en la segunda etapa, que le solicitaban otro tipo de apoyos, recolectaron 59,500 firmas de apoyo porque ya toda la comunidad estaba de acuerdo con que esa era una situación de vulneración de los derechos frente a esa presencia de los camiones de carbón. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo a partir de la organización de algunos se puede generar otro tipo de proceso de beneficio social? ¿Listo? Siguiente a esto tenemos el plebiscito. ¿Alguien que por favor me ayude a leer el plebiscito? Según el artículo 7 de la ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Muy bien. Entonces, ¿qué implica? Según el artículo de 134 del 94, es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, ¿sí? Para apoyar un ejercicio. Por ejemplo, la vez pasada, bueno, no el plebiscito, no, espérenme que acá les muestro el ejemplo. Dice, en la historia del país solo se ha llevado a cabo un plebiscito celebrado el primer domingo del mes de diciembre de 1957 y convocado por la Junta Militar del Gobierno de la República de Colombia, quienes ejercían la presidencia de la República para la época. A través del decreto legislativo 0247 del 4 de octubre del 57, aunque se le denominó plebiscito, lo que se aprobó fue una reforma constitucional, lo cual es propio de un referendo. Pero es la única vez que se ha convocado esta herramienta, este mecanismo de participación por parte del gobierno para generar una toma de decisiones del Estado ante todo el pueblo. Es la única vez que se ha hecho eso, o sea, ese mecanismo de participación
casi nulo, ¿sí? Porque tiene que ser del gobierno. Entonces supone que el gobierno siempre va a tomar sus decisiones y ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto, dentro de los registros que tenemos, en 1957. ¿Listo? El voto popular, dice, el voto contiene la decisión que cada ciudadano toma libremente sobre la persona que quiere que lo represente en un determinado cargo de elección popular. Ahí es donde hemos venido generando conciencia. O sea, anteriormente era el voto, no, usted vote, incluso íbamos y comíamos lechón, a tamal, y nos daban plata, y nos daban mercado, y papá, papá. Desde hace algún tiempo se ha venido reconociendo esa corrupción tan compleja de ese voto popular. Se suponía que toda la gente tenía esa conciencia de saber que su voto va a permitir generar también otro tipo de procesos, pero no. Dentro de muchas poblaciones ocurrió que sencillamente pues los que tenían plata manejaban las elecciones a su acomodo y asimismo los puestos de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que cada uno sea consciente de su voto. O sea, ¿qué implica como ese colibrí que es que yo voy a llevarle un poquito de agua porque es que es mi deber con conciencia y voy a saber qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, en estas elecciones, o sea, llevamos 4 o 8 años donde hemos venido aprendiendo de un proceso tan duro, ¿sí? O sea, primero las elecciones que tuvimos hace 4 años, donde todos quedamos desconcertados por toda la maquinaria política que se movía en torno a eso y también por toda la historia. Muchas veces nos dicen a los docentes que somos los de izquierda porque conocemos muchas cosas. Decimos, no, es que conocer la historia significa reconocer lastimosamente las situaciones que ha pasado en nuestro país. Y eso no me hace ni de izquierda ni de derecha. Me hace una persona consciente de toda la situación política que tenemos a nuestro alrededor y las implicaciones sociales que eso tiene. O sea, una persona que tome mal decisión por todos, pues va a afectar a todos. Entonces, en esa medida, yo debo ser muy consciente de ese ejercicio de mi voto y por quién lo voy a dar siendo un mecanismo de participación, ¿sí? Entonces, la misma historia nos ha ido dando a conocer, lastimosamente, qué implica el tomar malas decisiones frente a eso, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que lastimosamente y que todavía no conocemos. Entonces, pues bueno, ahí vamos en el camino aprendiendo. El voto popular, el voto popular, no está, aquí me equivoqué. Ya. Entonces, en este ejercicio es cómo nos permitimos también hacer ese reconocimiento del voto. Yo soy el que voy a tomar decisiones por los otros, ¿sí? Entonces, en esa medida, mi voto tiene esa posibilidad de transformar muchísimas cosas, y más si yo hago ese ejercicio de conciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar hasta acá el proceso de los mecanismos de participación. Espérenme. Listo, familia. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todavía siguen conmigo, familia? Sí, aquí estoy, pero le voy a hacer Gracias, una mi Elisa. pregunta. Dime, mi Elisa. Entre la consulta popular y la acción popular, ¿es lo mismo? No. La iniciativa, espérame que te comparto la presentación. No, tienen diferente, o sea, todo tiene un contexto social, sí, pero es diferente en el ejercicio de las herramientas que se necesitan. A ver, espérame que ahora no me deja pasar. Ahora sí. Entonces, ¿están viendo mi pantalla, familia? Sí, se ve. Claro. Muy bien. Entonces, ¿tú me estás hablando de la iniciativa legislativa o cuál es la que me dices, Elisa? Consulta popular. Elisa. Tutora, lo que pasa es que como yo me metí 2 veces, ahora no le veo la ¿No estás viendo la pantalla. presentación? No, Ok, no, pero espera. yo ahorita me salí, volví, entré y ya como es, ya cogí era la diferencia entre consulta popular
y Acción Popular. Entonces, no, la consulta popular es cuando yo genero, o sea, necesito una toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, el alcalde necesita tomar decisiones sobre el día sin carro, ¿sí? Entonces, yo le consulto a toda la gente y a partir de los resultados que eso me dé, pues tomo las decisiones, ¿sí? La iniciativa popular parte de la gente, del pueblo. Entonces, yo me organizo con mi comunidad, por ejemplo, lo de tu zona, yo me organizo con la comunidad y genero una acción para presentarla ante las diferentes entidades que eso corresponda. Esa es una iniciativa popular. ¿Sí? O sea, cambia las instancias que lo manejan. ¿Sí? La consulta parte de las instancias de gobierno hacia la gente. La iniciativa parte de la gente hacia las instancias de gobierno. ¿Listo? Cuéntenme, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Espérenme que ahora aquí este niño no me deja. Listo. Entonces, ¿preguntas hasta ahí, familia? ¿No? Listo, entonces, voy a mirar entonces, vamos a trabajar lo de la fase número 3, que es la que necesitamos como aclarar respecto a lo que nos encontramos con la guía y con lo que nos encontramos Ay, Alejandro, con el ejercicio. ¿ahora cómo hago? ¿A dónde fue que tú le diste ahorita? Porque estoy metida en dos. Ahí está el micrófono prendido, güey. Listo. ¿Me están viendo mi pantalla, familia? Confírmenme, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a mirar la actividad de la fase número 3. Entonces resulta, y yo les comentaba desde el inicio, y brindamos de todo corazón nuestras disculpas, porque lastimosamente son cosas que venían del curso anterior y que nos dejaron y no se pudieron cuadrar en el camino, porque el sistema y la plataforma no lo permite. Entonces, una guía que ya está en el sistema y cuando ya me certifican el curso, no es posible que el otro director la cambie, sino que sencillamente lo asumimos. Yo ahorita estoy haciendo los ajustes para que en el siguiente periodo el curso que corresponde pues tenga unas mejores herramientas y una mayor comprensión, ¿cierto? Entonces resulta, espérenme, yo salgo de acá y les presento acá la guía. Cambié de pantalla, familia, ¿sí? Sí es. Muy bien. Entonces quiero compartirles la guía. En la guía en la fase número 3, lo primero que nos decía era que es en grupo colaborativo. Lastimosamente, también eso corresponde con la agenda, donde la fase número 2, 3 y 4 aparecía con trabajo, mentiras, hasta la 3 aparecía con trabajo individual y por último, actividad colaborativa. Pero dentro de nuestro proceso de la guía aparecía en grupo colaborativo, aquí todo el proceso de la explicación del grupo colaborativo, pero acá en la rúbrica de evaluación vuelve y aparece que es independiente. Entonces, ¿qué pasa? Si tuvimos que algunos estudiantes han tenido esa confusión por el ejercicio de lo que encuentran en las herramientas. Importante participar en estos espacios y tener en cuenta las orientaciones que se han ido dando en los foros y en las indicaciones generales de las noticias del curso. Entonces, determinamos que nos íbamos a guiar por la guía, donde la primera fase era individual, segunda, tercera y cuarta colaborativa, ¿sí? Entonces, en este ejercicio venimos trabajando con el grupo desde la segunda fase y nos da los siguientes pasos. Entonces, aquí nuestra guía nos dice, lo primero que tenemos que hacer es leer los documentos donde nos dice el mundo sorprendente de los mecanismos de participación, que es una presentación que incluso vimos en la web conference pasada, donde miramos todos los lineamientos de la participación ciudadana que presenta el Ministerio de Educación, la ley 134 del 99, luego miramos el proceso de forma de cómo se ejerce la ciudadanía en la democracia colombiana de Peralta, que es un texto muy interesante, y la participación política ciudadana en la era digital de Berceli. ¿Sí? O sea, ese ejercicio nos permitía también hacernos un horizonte de qué se entiende por los mecanismos de participación en nuestro módulo de competencias. Luego, seguido a eso, nos solicita lo siguiente, paso número 2, y aquí es donde también quiero hacer la observación y que lo hemos ido acompañando con cada uno de los grupos. Aquí el texto nos dice, cada estudiante creará una presentación en la herramienta digital Pautuno de Maze según prefiera
en una duración no menos de 10 minutos. Entonces, ahí ya entramos en un choque, porque resulta que si somos 5 estudiantes y cada uno tiene que hacer una presentación de 10 minutos, o sea, el video general va a quedar de 50 minutos, ¿sí? Porque eso es lo que cada uno tiene que hacer, una parte. Entonces, en este ejercicio, ahí modificamos eso y lo publicamos en la web conference pasada y en los pasos que le pusimos en el foro para que cada uno hiciera su ejercicio de publicación de acuerdo al mecanismo de participación que escogiera, pero en un video corto, ¿sí? O sea, yo no necesito hacer un video de 10 minutos, además porque sabemos la implicación. Quien maneje edición de video sabrá que para un video de 10 minutos se necesitan horas de trabajo. Entonces, en ese ejercicio, lo que hicimos fue cerrar el proceso, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla, familia, por favor, cuénteme. La vemos usted, sí, a todos los participantes. Pero lo que está preguntando usted no. De por No, Dios. no se mira, ¿no? Es que sí, sentí que se fue la imagen. Qué belleza. Señora. Yo no he puesto allá en el foro eso porque yo creía, es más, le cuento que me ha dado un alivio. ¿Por qué? Por los Porque 10 minutos de trabajo. Los 10 minutos y No, entonces usted sabe cosa. que hay herramientas que, como decir en Pauto, la herramienta da 1:25 minutos, 1 minuto con 25 segundos. Y entonces yo trataba de por un lado y por el otro y le cuento que tengo 5 días de estar haciendo eso. Tengo las diapositivas sobre todo el tema, entonces ahí haría uno más cortico, ¿verdad? Sí, mi Elisa, o sea, es que sí, la verdad, esta parte ahí no tiene razón de ser, pero no lo pude cambiar. Entonces, en la web conference yo di esa indicación. No, mentira. No, lo que pasa es que sí es muy complejo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno de los estudiantes haga soporte en un videíto de o sea, menos de 1 minuto. O sea, donde yo explico por ejemplo, yo escogí el plebiscito y entonces del plebiscito fundamento alguna cosita del plebiscito y es solo presentarlo. En esta parte no estamos presentando ningún problema ni nada de eso. Solo presento cuál es la herramienta del mecanismo de participación que yo quiero trabajar, o sea, que yo propongo. Seguido a eso, lo que me interesa, y eso es lo que ya ajustamos, es que el grupo se ponga de acuerdo para poder desarrollar el ejercicio conjunto. Entonces, cada uno hace su aporte y dentro de ese ejercicio del aporte, pues escogen uno y sobre ese uno van a montar toda la construcción de un video que no debe pasar de más de 1,5 minutos, 2 minutos, ¿sí? Porque es que, o sea, eso, los que hacemos el ejercicio de audiovisual y virtual, de crear contenido, sabemos que para crear 3 minutos es mucho trabajo, ¿sí? Y más si tiene que ser recolectado de 5 compañeros donde yo tengo que buscar un mecanismo que ya sea Pauto, una Maze. Yo incluso les decía, armen su presentación en PowerPoint porque muchos no saben manejar Powtoon, otros no saben manejar Emaze. Entonces yo decía, si yo no les doy las herramientas, ¿yo cómo les puedo pedir que hagan ese ejercicio? ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es que hacen su reunión en Zoom, en Teams, en Skype, hacen su presentación y cada uno arma su parte y presentan el video. ¿Sí? O sea, que es como el ejercicio que en últimas nos va a permitir hacer, o sea, esa conciencia. O sea, yo que quiero que mis estudiantes logren que tengan ese ejercicio de reconocimiento del mecanismo de participación, pero que también hayan identificado un ejemplo, un caso, donde se haya aplicado ese ejercicio. ¿Sí? Eso es el objetivo de esta fase. ¿Cierto? Ok, tutora. Entonces, sí, claros hasta ahí. ¿Todos comprendieron cuál es la dinámica? Sí, señora, muy claro, muchas gracias. Listo, familia. Sí, eso hemos estado haciendo con todos los grupos porque comprendo que la indicación que se da acá no tiene razón de ser, pero yo lo expliqué en varias herramientas, por favor, pero como sé que no todos acceden a las mismas herramientas, por eso seguimos en estos espacios de formación. Bueno, y finalmente, señora, disculpe, dime. yo voy a salir en toda la web. Vea,
Lo que pasa es que yo estuve buscando la webconferencia porque yo cuando empiezo a hacer los trabajos, yo me guío es por las webconferencias y yo no la encontré. Está en el foro, está en el foro. Yo se las publiqué a todos en el foro. Está por YouTube. Anda, qué pena, yo no sé. No, tranquila. Igual también puedes encontrar en noticias en información inicial, ahí hay un espacio donde dice noticias del curso, información del curso, ahí yo publico todo. Ahí está publicado las fechas, las grabaciones, todo eso también está ahí, pero cada uno de ustedes lo tiene en su foro. Entonces, no hay lío, revísenlo y pues bueno, la idea es que podamos eso, organizar esta entrega que quizás es como la que más nos ha generado o nos va a generar más disposición por la situación de confusión que genera la misma guía. ¿Sí? Entonces, sí, tutora, en eso le iba a comentar también otra cosa. Usted sabe que cuando uno entra a la plataforma, en la parte de abajo aparecen las tareas como el semáforo, ¿verdad? Aparecen que en verde, en rojo, cuando ya van a salir. Bueno, entonces ahí en la última tarea de esta, que todas están para el 27, está competencia ciudadana, dice 175 puntos, pero dice individual. Y yo me voy allá en el sílabus y veo que creo que está colaborativa y voy y leo allá en el foro y me doy cuenta que es colaborativa y en la guía no está especificada tan así porque casi siempre en la guía cuando es colaborativa dice el trabajo colaborativo. No, pero mira que acá sí dice, en grupo colaborativo, acá al inicio. Ajá. Tipo de actividad grupo colaborativo, pero sí, tienes toda la razón. Lastimosamente, uno de los hallazgos que encontramos en nuestro curso fue eso, o sea, la no coherencia entre la agenda, lo que se publicó en la plataforma, lo que estaba en la guía, y desde ahí eso nos ha generado muchas dificultades, y tanto así que el curso entró a alistamiento y a certificación, porque para la siguiente no podemos tener eso así, ¿sí? Pero entonces por alguna razón lo dejaron pasar de esta forma y sí, lastimosamente, y por eso te digo, les brindamos nuestras disculpas porque no es culpa de ustedes, pues tampoco es culpa de nosotros que llegamos al curso ahorita con ese material, pero sí la responsabilidad de mejorarlo para que pues se mejoren los hallazgos que tenemos. Pero entonces, mientras solucionamos eso, porque ya estamos en la marcha, es eso, o sea, es unificar criterios. ¿Sí? Entonces, yo hago mi presentación en el foro, pequeñita, y digo, bueno, familia, voy a trabajar el plebiscito, esto por esta causa, y ya. ¿Sí? O sea, no es más. Y dentro de ese ejercicio, yo convoco a mi grupo, escogemos entre todos un mecanismo de participación y armamos la presentación donde un solo estudiante va a subir el trabajo en la plataforma de evaluación, donde tiene su portada, la introducción, indicación del mecanismo de participación elegido y características y particularidades del mecanismo, link de la presentación, o sea, ahí publican el link de la presentación, cosa que nosotros lo copiemos y lo podamos abrir, o sea, que verifiquen que esté público, pantallazos de las evidencias del foro, conclusiones y referencia, ¿sí? Referencias bibliográficas. Eso es lo que debe haber en un formato Word o archivo PDF en la plataforma de evaluación como resultado del proceso. ¿Listo, familia? Entonces, voy a dejar de compartir y necesito que me cuenten, o sea, si necesitamos que en ese ejercicio tengan claridad, porque es eso. Otra cosa que nosotros colocamos también en el foro es que en este ejercicio no se aceptan trabajos individuales. ¿Sí? Entonces, ojo con ese ejercicio porque es que lastimosamente, o sea, de los grupos que nosotros tenemos, terminamos calificando el triple cuando es ese proceso porque muchos no entregan de trabajo grupal. Mirene, querida, tienes levantada la manita. Sí, profe, una pregunta. Bueno, ya me quedó claro porque nosotras, la verdad, teníamos un despiste horrible. Nosotras pensábamos que no teníamos que mandar cada una a unos, porque exacto, lo que usted dice, se nos hacía que los 10 minutos era mucho, la herramienta no nos daba. Entonces, bueno, esa parte ya
ya nos quedó clara, o ya la tengo clara para podérsela compartir a mis compañeras que no pudieron estar hoy. Lo que quiero es el último, o sea, el video que vamos a entregar, ¿ese sí debe tener los 10 minutos o no? No, no, señora. No, tampoco, porque es que un video de 10 minutos es muchísimo. Imagínate sí, nosotros viendo un video de 10 minutos, o sea, con todo el proceso. No, sí. además que los mecanismos de participación son concretos. Es este es el caso, cada uno lo presenta, van rotando, entonces, por ejemplo, Irene hace la presentación, entonces Pablo hace la presentación del grupo, luego Pablo hace la presentación del mecanismo de participación, explican el mecanismo de participación otro compañero, luego presentan el caso y luego el cierre. ¿Sí? Ah, ok, listo, perfecto. ¿Lo podemos hacer en Canva? Sí, sí, claro. O sea, es que, bueno, es que no pude cambiar la guía. O sea, yo hubiera querido cambiar esa guía, pero el proceso con Pautin y Amaze no es una camisa de fuerza. O sea, ¿qué me interesa? Que ustedes manejen las herramientas que tienen, que conocen y puedan presentar el ejercicio. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, sí, o sea, Canva también es genial y también tiene otro tipo de herramientas que uno puede utilizar que son más dinámicas que incluso el mismo Powtoon y el mismo Emaze, ¿sí? Entonces, no hay problema por eso. O sea, importante sí que podamos abrir el enlace cuando pues ya vayan a abrir el proceso, o sea, cuando ya suban el enlace al trabajo. Ok, ay, muchísimas gracias, me quedó clarísimo. No, con mucho gusto y pues, o sea, nuevamente brindamos nuestras disculpas por esa confusión, pero sí, lastimosamente no fue posible cambiar la guía. Y sé que muchos seguían solo por los documentos que están en la guía. O sea, encontré en la plataforma esto, o sea, por eso, pues sí, la plataforma tiene que ser tan clara que todos tengan la posibilidad de guiarse sin necesidad de que uno le diga esto o X o Y, porque pues para eso generamos las herramientas. Pero lastimosamente en este caso no tuvimos esa opción. ¿Listo? Entonces, Listo, sí, gracias. para que lo manejemos y por favor también lo compartan con sus grupos, porque es importante que todos manejen eso para poder hacer una entrega efectiva en el proceso de cierre. ¿Listo? Doctora, Señora. disculpe. Como decir, yo puedo hacer eso en YouTube, mi presentación en YouTube. Sí, sí, señora. O sea, que le iba a decir ¿Cómo que, Melissa? Perdona que no te alcancé a escuchar. Que si uno entra, por decir algo, yo estoy en Pauto, entonces yo tengo las diapositivas, tengo donde va todo el tema, entonces yo lo presento y cómo es, y entonces pongo un audio o tengo que presentarme en el video que yo me vea. O como ustedes quieran, o sea, no, importante el audio, sí, pero también sé que muchos tienen la dificultad de poderse grabar, de poder hacer el ejercicio, o sea, como ustedes lo organicen, porque igual la idea es que hagan la presentación, pero ustedes vayan haciendo, presentando el ejercicio, ¿sí? O sea, que ahí sí aparezcan, por ejemplo, las 5 voces de tu grupo, ¿sí? O sea, ahí no se vale, ahí sí es yo digo es en el individual. Perdón. En el individual es como tú quieras. Si quieres presentarte, no hay ningún inconveniente. Si quieres mandar el audio, también, pero que tú lo presentes. Igual es cortico. O sea, tú dices, mi mecanismo de participación que voy a trabajar es el voto por tal cosa y por tal cosa. ¡Chum! Ya. Bueno, sí, o sea, ahí solo hacemos el aporte del mecanismo de participación. El problema y el caso como tal lo hacemos ya en el trabajo final de grupo. ¿Sí? Entonces no hay lío. Eso ya lo cuadramos con todo el grupo. Entonces, importante que todos tengamos claro eso, por favor. ¿Listo? Listo, familia. Entonces, preguntas, por favor, cuéntenme en qué más preguntas tienen para de una vez poderlas ir desarrollando y pues que quedemos con todas las herramientas para poder desarrollar el ejercicio. Les voy a ir compartiendo en el chat, no lo sé, o sea, para que vayan haciendo el ejercicio porque sé que implica. Les voy a compartir la evaluación de los círculos de diálogo, entonces para que lo vayamos haciendo, por favor, porque si no lo solicitan. Entonces, que vayamos haciendo ese ejercicio de evaluación. Entonces, bueno, preguntas hasta acá. Maestro Hernando, preguntas.
yo quisiera hacer, pedirle, dar una sugerencia muy respetuosamente a Irene, a María José, a Elizabeth. Muchas veces una persona, como se dice vulgarmente, se ahoga sola, se enreda sola, se complica la vida sola, ¿verdad? Y, o sea, la sugerencia que yo le hago, hay muchos compañeros de ustedes que necesitan una motivación para seguir estudiando, ¿verdad? Necesita que tú le des un ánimo, hombre, vamos para adelante, vamos a vencer las dificultades que tenemos. Porque de pronto yo veo muchos alumnos, por lo que he hecho, que he llamado, no, profe, que estaba desmotivada, estaba desmotivado, profe, no, es que no sé, tenía como pereza. Yo decía, hombre, mija, ¿cómo vas a aprovechar esta oportunidad para cambiar tu vida? Porque va a ser, cuando uno estudia, cuando uno tiene una profesión, se le abren muchos caminos y la calidad de vida obviamente cambia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sugerencia muy respetuosamente? Mis queridos estudiantes, motiven a esos compañeros que están un poco alejados, motiven los que de pronto, solamente con escucharlos, ustedes a ellos se van a motivar a seguir adelante. Yo les pido ese favor muy respetuosamente y con mucho cariño. Oye, muchas gracias. Gracias, maestro Hernando. Ah, qué bonito, qué bonitas palabras, porque sí, partimos de ese contexto emocional. Muchos dejan de hacer muchas cosas porque no sienten ese acompañamiento. Y en esta parte virtual sí que pasa. Sí, muchas veces pasa. Nos pasa incluso a nosotros como docentes, que muchas veces nos sentimos nosotros con nuestro mundo acá, y pues en esa dinámica humana también necesitamos ese ejercicio de acompañarnos, de saludarnos, de vernos, de celebrar la vida. Entonces, sí, gracias, maestro, por esa motivación tan bonita. Entonces, bueno, familia, desde ahí pues también eso, la importancia de poder hacerlo del trabajo colaborativo, y desde ahí también la invitación a continuar con esta etapa de cierre que tenemos en nuestra tercera fase, y lo que nos queda en la siguiente fase, que es muy cortica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro proceso de cierre el 27, pero resulta que la última fase que tenemos es desde el 28 hasta el 4 de diciembre. O sea, tenemos unos días muy corticos para desarrollar el ejercicio de trabajo. Nosotros tenemos web conference el 28, si mal no me acuerdo. Tenemos nuestra última web conference para el cierre del curso. Entonces tratemos de motivar también a todos los compañeros para participar en este espacio. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo sé que por muchas dificultades cada uno tiene sus dinámicas, pero sí me ha llamado mucho la atención que somos 350 estudiantes, ¿sí? Y en ese ejercicio llegamos 3, 4, 6, hemos tenido 22, y eso implica también, bueno, ¿qué pasa con el resto? O sea, solo esperamos la grabación y ya. Entonces, en esa medida, sí, lo que dice el maestro Hernando, o sea, motivemos a participar en los espacios. Gracias. Sabemos que tenemos muchas cosas, pero pues es importante. Dime, Melissa. En otros cursos yo, bueno, al comienzo, pues, veía que los tutores decían y que le daban a uno un 5% del trabajo. Pues va a tocar. A veces yo venía y me metía faltando 20 minutos y a dónde daban para entrar, o tenía que estar media hora antes pendiente de que porque se llenaba y no había cupo para la sala. O sea, sí, claro que lo podemos hacer, pero se supone que este es un ejercicio abierto. Y pues sí, o sea, tú di lo que tú dices, pero pues bueno, vamos a mirar con el maestro Hernando qué estrategia nos generamos para la última web conference. Y pues sí, miramos si necesitamos poner un porcentaje de nota, que muy seguramente muchos sí necesitarán y necesitan. Entonces yo creo que la participación sería más afluente, ¿verdad, maestro Hernando? Su merced, ¿cómo ve esa propuesta? Bueno, excelente. Todo es posible con tal de también uno potenciar esa ganas de esos chicos. Sí. Con el mayor gusto. Sí. Gracias, maestro. Gracias, Melissa. Bueno, pues mira qué
que bueno, vamos a mirar esa herramienta metodológica para ver si convocamos al resto. Pero pues sigo insistiendo, este ejercicio debe ser más consecuente con el proceso de formación. Pero bueno, familia, entonces les pido el favor, llenen el formulario de evaluación del espacio, del CIPAS, y si tienen alguna pregunta, cuéntenmela, y pues vamos mirando entonces el proceso, o me van diciendo si ya realizaron el formulario, para no cerrar, pues para ir cerrando ya este proceso. Ya yo lo llené, tutora. Listo, Melissa, muchísimas gracias. Irene, María José, Lady. Bueno, aunque igual ese queda ahí en el... Estoy llenándolo, todavía no he terminado. Listo, mi Lady. Bueno, por si de pronto tienen alguna pregunta, el nombre de nuestro espacio justamente es Mecanismos de Participación y fase número 3, que es lo que nos convocó hoy para aclarar esas pequeñas dinámicas que nos acompañan en este tiempo. Bueno, para la fase número 4, pues les voy a compartir pantalla. Espérenme, yo busco acá mi guía. Y de una vez vamos mirando con eso, ustedes se van haciendo como también la idea de cuál es ese proceso que tenemos que ir desarrollando y a qué le apostamos en ese ejercicio de formación para el cierre de nuestra actividad. Les voy a compartir pantalla y les voy a compartir la guía para que miremos entonces el ejercicio. ¿Listo? Chun, chun, acá. Entonces tenemos, ¿ya están viendo mi pantalla, familia? Ah, tenemos hasta el 11. Nada, tutora. ¿No? Ay. No. Ok, entonces espérenme. Vuelvo otra vez a compartir. ¿Listo ahí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Perfecto, gracias. Entonces... ¿Tú no la ves? Bueno, o sea, mira a ver si de pronto la tienes por ahí en otra pantallita. Pero, bueno, vamos a revisar esto. Porque resulta que nosotros tenemos dentro de nuestro ejercicio de formación, espérenme que yo tenía por acá impresa mi agenda, porque hay una cosa que ya me preocupé. Ajá. Acá me aparece que hasta el domingo 11 de diciembre, o sea, tendríamos 2 semanas para desarrollar el ejercicio. Pero yo había visto en la agenda que eran solo una semana. Entonces yo les voy a verificar. Ya lo veo, tutora, gracias. Sí, ya la estás viendo, listo. Entonces miren, familia, bueno, vamos a mirar esto. Tenemos el ejercicio entonces del trabajo colaborativo. Dice, cada estudiante expondrá en el foro de discusión el caso expuesto en la fase número 2, o sea, lo que propusimos en la fase número 2 como el caso. 2 situaciones de conflicto que pueden derivar de la problemática expuesta y a su vez 2 alternativas de solución. Esta etapa nos va a centrar en cuáles son esas alternativas de solución. Entonces sí, tenemos la situación, el mecanismo de participación, pero pocas veces se reconoce que el mecanismo de participación sea efectivo para dar la solución al proceso. O muy pocas veces llegamos a que el mecanismo de participación tenga que ser utilizado porque utilizamos otras estrategias para la solución del problema. Entonces la idea es llenar este cuadro. Situaciones derivadas del problema, acoso escolar, deserción es el ejemplo que tomamos en ese momento. Y alternativas de solución, ¿cuáles son las que se proponen? ¿Listo? Esto lo compartimos en el foro. Luego el estudiante deberá elegir uno de los casos expuestos por sus compañeros y comentará una situación del conflicto que puede derivar del caso seleccionado y a su vez propondrá una alternativa de solución. O sea, por ejemplo, aquí Elisa propuso el acoso escolar, presentó su alternativa de solución. Entonces, Ángela entonces va a tomar el caso de Elisa y va a hablar sobre otra alternativa de solución. O sea, también aparte de ese proceso, podemos plantear esta otra alternativa de solución. ¿Listo? Y en el paso 3 van a presentar el informe grupal, que es la elaboración final. En el foro de discusión van a discutir ese proceso y pues de lo que encuentren en el foro lo van a pasar aquí a esta matriz. Entonces, nombre del estudiante, cuál fue el caso que presentó en la fase número 2, las situaciones que se derivó, alternativas de solución y alternativas sugeridas. O sea, vamos a recopilar todo lo que se hizo en el paso número 2 en este cuadro y ese va a ser nuestro proceso de entrega. Entonces, debe estar en el PDF
la portada, la introducción y esta matriz de diálogo con las referencias bibliográficas. Es algo sencillo, pero que implica que el grupo termine de hacer su proceso de análisis. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Familia, están conmigo? Sí, tutora, pero todavía no hay preguntas porque Sí, como señora, es bueno, no, es sencillito. a ver dónde que hay de pronto las dudas. Todavía bueno, no se ha leído no hay esa lío. parte. No hay lío, y tienes toda la razón. Sino me refiero a preguntas de, o sea, porque en sí el ejercicio es sencillo, ¿sí? O sea, y la explicación en la guía, gracias a Dios, está clara. Entonces no hay ningún inconveniente. Es cuestión de que lleguemos y lo hagamos. Pero lo que sí quiero verificar es que me quedó la duda de la agenda. ¿Alguno de ustedes tiene la plataforma abierta? Sí, señora. Sí, te puedo pedir el favor, tú me puedes revisar, Irene, qué nos dice en la agenda, la fecha de cierre de este cuarto, de la fase número 4, es que yo había visto que era 4 y aquí aparece que es 11. Entonces, pues bueno, ahí me toca mirar con qué tiempos jugamos porque o sea, los tiempos sí me preocupa. Tum, tum, tum. Profesora, la agenda inicia la guía el 28 de noviembre, la última actividad, y termina 11 de diciembre. 11 de diciembre. Ah, bueno, señora, no, entonces soy yo. No, listo, perfecto. Entonces sí tenemos esas mismas fechas. Listo, familia. Entonces el 11, o sea, sí tenemos 2 semanas de poder hacer ese ejercicio, de trabajar la primera individual y la siguiente ya la trabajamos colaborativa para hacer el cierre del proceso. ¿Listo? Sí, señora. Pues Listo. digamos en mi caso, que soy el grupo 35, la verdad he trabajado sola desde el principio. Pues espero que en esta fase, en la última que nos queda, pues los compañeros se activen oportunamente, pues porque la verdad siempre he dejado mi número de contacto, les he enviado mensajes internos, inclusive a los correos, y la verdad ni se comunican ni nada. Entonces da un poco como de tristeza que pues uno es responsable y aporta en las fechas establecidas y otros compañeros pues se conectan, miran los mensajes, pero no son capaces de aportar nada. Entonces como por lo menos que dejen... María José, ya. Tú me colocaste un mensaje en el foro, ya me acuerdo, ya tengo aquí la anotación. No, toca revisar eso, preciosa, porque es que tu grupo tiene una particularidad especial y es que son solo 3 compañeras. Sí, Y señora, y no se pudieron comunicar ninguna. Exactamente. De todas maneras, María José. Pero ¿cómo es posible que ninguna se pueda comunicar si yo les escribo a ellas por los correos internos? Tienes toda la razón. Dejan en listo? Eso, mami, sinceramente a mí me enojó muchísimo, porque yo veo que la gente sí se conecta, sí ve los mensajes y no se les da nada, por lo menos responder y decir, no voy a realizar esta actividad, hazla tú, como para no tener inconvenientes en la siguiente entrega o en la nota, ¿sí? Sí, mi María José, tienes toda la razón. Entonces, en ese ejercicio yo les envié también a ellas correo, informando, pues solicitando que por favor me comentaran cuál era el proceso para no trabajar en equipo, porque no. O sea, son 3 trabajos en ese grupo porque son 3 integrantes. Y yo, claro, y sinceramente las actividades no son difíciles, o sea, yo sé que cada fase tiene su estrategia de aprendizaje. Para mí no ha sido difícil, antes es de mucho aprendizaje en cuanto a las competencias que nosotros como profesionales y como personas ejercemos en el campo de la carrera, ¿sí? Y yo veo que, bueno, si no se conectaran, si no hubiese acceso a la plataforma, ya sería muy diferente, ¿sí? Pero es que ellas se conectan, ven los mensajes, yo les escribo y ven los mensajes, pero no me responden. Entonces siento que es falta de compromiso y no de tiempo. Sí, en eso tienes razón. Sí, estoy en este proceso y lo mismo, pendiente para que miremos entonces lo que tú me comentabas en el foro, ¿sí? Por favor. Sí, igual sí necesitamos mejorarlo. Maestro Hernando, su merced le iba a comentar algo a María José. Sí, ¿me dijo qué grupo es? 35. 35. Ok, no, el cual está pendiente porque yo me voy a comunicar con ellos también. Los voy a llamar y a motivar también. Gracias, maestro. Bueno, maestro. Sí, señor. Bueno, yo mento ahí un puntazo. Yo digo que
que bueno, está bien que uno motive a los compañeros, pero como hay gente que quiere el cartón y a costilla de los demás también, entonces abusan. Yo digo que la compañera en esa situación no debe de poner el trabajo en el foro, sino pantallazo de cómo es, de que ya entregó el trabajo, para que el tutor sepa que ya el trabajo ella lo envió y que escriba que ella hizo el trabajo colaborativo sola y que hace la entrega. Entonces en la entrega ella toma un pantallazo de que ya entregó el trabajo para que el tutor sepa, y así los que quieren coger el trabajo y manipularlo y hacer las cosas a su acomodo, pues quedan fritos, como dice uno acá. Ay, sí, bueno, sí, es que ahí encontramos de todo. Sí, señora. Entonces, bueno, ahí vamos mirando cómo hacemos entonces el acompañamiento. Gracias, mi María José. Entonces, bueno, familia, este era nuestro proceso que nos acompañaba el día de hoy en el CIPAS. Espero que ya hayan hecho, por favor, el ejercicio de la evaluación todos. Y muchísimas gracias por el acompañamiento. Reiteramos la importancia de participar en este espacio que nos permite un espacio de diálogo, de acompañamiento, de no sentirnos solos dentro de nuestro proceso de formación, sino saber que hacemos parte de esa institución que, aunque es virtual y a distancia, nos acompañamos en la distancia. Sí, entonces, muchísimas gracias. En serio que les agradezco mucho, Lady, Elisa, Irene, María José, porque siempre han estado en ese proceso de acompañarnos. Entonces, no, nada, ahí sí tengo presente ese ejercicio y pues también eso, voy a hablar con el profe, porque sí también se nos debe reflejar en nuestras notas y en nuestro proceso esta participación en estos espacios. Eso sí hay que valorarlo. Y muchas gracias también por el tiempo dedicado y la palabra. Es importante que hagamos ese ejercicio. Entonces, familia, muchísimas gracias por todo. Me alegra mucho. Igual quedamos pendientes para lo que necesiten con el maestro Hernando y yo. Y pues poder terminar a buen término este proceso de nuestro curso de competencias ciudadanas. Maestro Hernando, le deseo la palabra para despedirnos en esta noche, por favor. Bueno, sí. Muchas gracias también. Muy amable. Yo estoy para servirles. Estoy muy disponible, muy contento con ustedes. La señora Sonia, la profesora Sonia ha sido muy gentil conmigo. Ha sido una mujer muy comprensiva, muy humana, y coincidimos con eso porque yo soy muy sensible a las necesidades de la gente, muy sensible a las necesidades de mis estudiantes, porque la vida me ha dado eso, la vida me lo ha dado gratis y gratis quiero darlo, ¿ok? Así que muchas gracias también, estoy muy contento, motivado para servirle. Cualquier cosa, en cualquier hora, llámeme que con el mayor gusto lo haría. ¿Okay? Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y paz en su casa, paz en la familia, para todos. Amén, maestro, muchísimas gracias. Bueno, familia querida, entonces, señora, gracias, Melissa. Entonces, que el Señor los bendiga, muchísimas gracias por todo y con mucho ánimo que todavía nos queda terminar el proceso y hacerlo bien y gozárnoslos y aprender de todo lo que la vida nos va presentando. Entonces, qué gusto podernos acompañar para todas y para el maestro, que el Señor los bendiga y una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, tutora. Gracias, mi María José. Gracias, que todos tengan una feliz noche. Mi Lady, Mirena, feliz noche. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Bueno, Mirene, muchas gracias. Feliz noche, Melissa. Que Dios te bendiga.